estamos de regreso, amigos queridos. Anota nuestro número WhatsApp, 913-162653. De hecho, agradecidos porque todos los días nos escriben, nos mandan sus consultas según cada secuencia. Pues estamos listos ya para dar inicio a nuestro segmento legal. Hoy nos acompaña el doctor José Cárdenas Chamaná. Vamos a hablar acerca de alimentos a favor de hijos mayores de edad. Así es que atentos si ustedes están en esa situación, en estos juicios de alimentos, ¿no? Solicitando este derecho primordial y fundamental para nuestros hijos. La pregunta que siempre nos hacemos: ¿qué pasa en su mayoría de edad? ¿Les corresponde, no les corresponde? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Hasta cuándo les corresponde? ¿Quién lleva ahí ese proceso? Porque sabemos que cuando son menores de edad, pues somos mamá o papá quienes hacemos la de sus representantes, ¿no? Pero ya llegada a la mayoría de edad, ellos mismos llevan su proceso. Pues todos los detalles nos lo comentará hoy nuestro gran amigo, el doctor José Cárdenas Chamaná, nuestro hombre de leyes, como yo siempre le digo. Mi querido doctor, feliz primavera, feliz miércoles, gracias por acompañarnos. Fiorelita, gracias por la bienvenida. Y realmente acá en el CED, amigos, se ve un ambiente primavera porque estamos rodeados de aquí nuestras flores naturales y artificiales. Porque sí, es natural, y nuestras florecitas detrás de cámaras. Muy bien. Bueno, amigos televidentes, ha sido siempre grato venir con ustedes. Fiorelita, estamos aquí para poder tratar el tema de los alimentos en caso de hijos mayores de edad. Anteriormente habíamos hablado de los padres, ¿no? Como se da el tema de alimentos y que es una obligación de los hijos atender a los padres. Pero en este caso vamos a hablar de los hijos cuando ya llegan a la mayoría de edad, 18 años, y en qué circunstancias se mantienen los alimentos y también cómo podemos interpretar la pensión de alimentos a favor de estos jóvenes ahora que ya son mayores de edad, ¿no? Y hasta cuándo, ¿no? Entonces, ese es el contexto del día de hoy. Excelente, un tema interesante, definitivamente. Es una situación que está bastante presente, ¿no? Una gran carga procesal la que tiene el Poder Judicial frente a estos casos de alimentos, ¿no? Un derecho primordial, fundamental para nuestros niños, pero que lamentablemente, pues, la carga procesal día a día crece más y más. Y una gran pregunta que nos hacemos, doctor, es ¿qué pasa cuando nuestros niños ya no son niños, ya tienen la mayoría de edad? ¿Qué pasa con este proceso? En primer lugar, ¿quién lo continúa? ¿Lo continúa llevando ya sea mamá o papá? Porque no, este proceso se puede hacer tanto a mamá como a papá. ¿Qué pasa con la representatividad en este caso que ejerce generalmente cuando son menores de edad, no? Así es. En el aspecto de fondo, podemos llamar, y después en el aspecto procesal. En el aspecto de fondo, la persona humana siempre tiene necesidad de ser atendida para su desarrollo. Y no hay duda de que el menor de edad siempre va a tener esa necesidad. Y para ello, en caso de no haber consenso entre los padres, cualquiera sea la naturaleza de la relación, está la obligación alimenticia como un mecanismo de salida para poder obligar al obligado alimentista para que preste la atención. Pero apenas cumplen 18 años de edad, porque se establece que la mayoría de edad se establece en el Perú a los 18, surge un cambio en lo sustantivo, que lo que la mamá representaba al menor de edad automáticamente cesa, y al cesar es natural que el propio titular asuma su derecho de poder solicitar tres circunstancias. Si ya venía recibiendo alimentos, continuarlo. O sea, hay una institución procesal llamada subrogación procesal, en el sentido de que se subroga a la mamá o el papá que representaba al menor de edad o adolescente, y es el titular ahora el que entra como titular y asume la continuidad del proceso. Esa es una circunstancia, que ya haya preexistido el alimento y él continúa bien por derecho propio asumiendo todos los actos procesales destinados a que se siga cumpliendo. Segunda situación: si es que esta persona, el joven, no tenía prestación a alimentos, o sea, recién a los 18 quiere hacer la demanda de alimentos, puede hacerla, pero ya lo tiene que hacer por sí mismo, y esta pensión es posible que solo sea hasta los 28. ¿Y por qué decimos posible? Porque el Código Civil, al regular los alimentos, entre el artículo 472 al 487 del Código Civil, y es importante que estos numeritos lo tengan en cuenta, 472 al 487 del Código Civil, son los artículos que están regulados, está regulada la pensión de alimentos, en todo sentido. Entonces, dice que solo hasta los 28 años debe mantenerse la pensión de alimentos. Entonces, tenemos dos figuras: la persona que tiene
desde menor de edad pensión de alimentos y puede prorrogarla ya por sí mismo hasta los 28. Y la persona que no teniendo pensión desea recibir una pensión de alimentos puede iniciarla después de los 18 años, si es que no tenía, hasta que se tenga 28 años. Voy a marcar esto en los tiempos porque solo es relativo, es orientador. Y finalmente, ¿qué pasa con aquella persona que tiene más de 28 y de repente, por alguna circunstancia que también la ley ha previsto, necesita pensión de alimentos? En este caso, amigos, lo que tiene que hacer es solicitar una situación excepcional de alimentos, pero por dos condiciones nada más. Cuando su situación físico-intelectual está en un estado de deterioro grave, o sea, en otras palabras, no puede, por discapacidad intelectual y física, laborar, trabajar, tener una actividad, y requiere la asistencia de las personas llamadas a darle esa atención. Y fíjate, ya no uso el término los padres, sino uso el término a las personas que están llamadas a darle esa atención, ese cuidado excepcional. ¿Por qué? Porque también el código regula que los alimentos se deben primero en tres categorías: entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes y entre hermanos. Entonces, por eso es que no se cierra la cadena de los alimentos solamente con los padres en cuanto a los mayores de edad. Pero ese tercer grupo excepcional, mayor de 28, solo se da en situaciones muy especiales que el juez va a tener que valorar. Perfecto, miren, estos son los puntos importantes, puntos especiales que sin duda alguna tenemos que tomar en consideración. ¿En qué consiste este proceso? Una vez, doctor, ya el niño, niña ya pasa a ser adulto, ¿no? Mayor de edad, 18 años, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿El trámite continúa o se tiene que hacer alguna documentación especial, notificar de que ya tiene 18 años? ¿Cómo va este tema? Siguiendo la misma lógica anterior, si ya era menor de edad y ya recibía una pensión, el proceso continúa. Continúa en los mismos términos y condiciones en que estuvo. Si ya hubo sentencia, se mantiene la sentencia. Si no hubo sentencia, se debe sentenciar tomando en cuenta no que ya es mayor de edad. Por ejemplo, la pensión de alimentos empezó cuando tenía 17 y cumple al año 18 y dice, señor, yo ya no le paso porque es mayor de edad. No, él inició el proceso cuando tenía minoría de edad, reemplazará, como hemos dicho, a la mamá o al papá, asume la titularidad y continúa hasta que se sentencie, porque el inicio de la acción o del ejercicio de la tutela, porque el alimento es una institución de tutela familiar, se inició antes que cumpla la mayoría. Cuando ya cumple la mayoría, hemos hablado de casos que no tenían pensión y recién necesitan, por ejemplo, un joven que tiene 16, 17, 18, recién ingresa a la universidad y necesita para ese apoyo, para mantener un estudio superior, cualquiera que sea, universidad, instituto tecnológico, etcétera, de capacitación, de mando medio, lo que sea. En ese caso, él solicita directamente. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, ya hemos dicho que es una continuación de lo anterior y se tramita como proceso único. En el caso, en el mayor de edad, se tramita como proceso sumarísimo. Hay una pequeña diferencia que no debemos preocuparnos, amigos televidentes, porque es un tema para los abogados, pero no, es otra vía procedimental y es ante otro magistrado también. Porque él va a velar, ya no es por un tema de un menor de edad, que quede una tutela, un juez de familia, siendo es un juez civil y de repente un juez de familia, pero que lo va a ver en otra vía, donde es un poquito más riguroso la exigencia de los parámetros de celeridad que debe haber. En el caso ante el superior, que era el caso de las personas con discapacidad, siempre va a ser ante un juez especializado y él tiene que sustentar adecuadamente la situación. Perfecto, doctor. Ahora, ¿qué pasa cuando ha habido incumplimiento, ¿no? Que se ha hecho este trámite a través de una conciliación, que se ha dado reiteradas oportunidades, no se paga, hay un incumplimiento que se va jalando de años? ¿El proceso sigue igual? Siempre tomamos en cuenta la conciliación y la sentencia, amigos televidentes, por favor en eso presten atención. Toda conciliación sobre prestación de alimentos y en general sobre cualquier tema conciliable, de acuerdo a la ley de conciliación, tiene el carácter de sentencia. Muchas veces creen que es un tema ligero, ya bueno, conciliamos, ya después veré si cumplo, no puedo. Cuidado. Siempre antes de firmar un acta de conciliación, sea por alimentos u otra obligación, cualesquiera que sea, sobre temas conciliables, porque hay temas que no se pueden conciliar, son aquellos que son, por ejemplo, reservados por interés público, la nulidad del acto jurídico, por ejemplo, ¿no? Que es más complejo. Entonces,
Solo los temas conciliables, una vez que se han suscrito, son obligaciones, son como sentencias que deben cumplirse. Tienen el mismo rango de una sentencia del Poder Judicial. Entonces, cuando no se cumple el contenido de la sentencia, siempre se va a generar una deuda pendiente, como cuando uno debe al banco una cuota, dos cuotas, en este caso se llaman devengados alimenticios, y va a ir acumulándose incluso hasta que se exija el cumplimiento. No olvidemos que la prescripción de alimentos vence a los 15 años. No a los 10 como ordinariamente tenemos un plazo de prescripción general para otras obligaciones. En el caso de los alimentos a los 15 años. O sea que si yo suscribí a los 5 años y ahora tiene 20, todavía tengo el derecho de reclamar los 15 años de vengados que se están corriendo. Y entonces eso a veces uno se descuida y no toma atención. Y muchas veces nacen estos conflictos de devengados, más que de las sentencias del Poder Judicial, nacen de las actas de conciliación. Por eso, amigos, siempre la conciliación, reitero por tercera vez, nunca se suscribe si no está debidamente asesorado. El ir solamente por un estado emocional a un centro de conciliación, ya vamos al centro, vamos, y el conciliador, con todo respeto, muchas veces comete deslices de no analizar adecuadamente la situación y la posibilidad de cumplimiento de las partes, entonces suscriben acuerdos que después son muchas veces exigibles y pueden llegar a complicaciones mayores cuando son de temas de fondo, ¿no? Por ejemplo, patrimoniales, obligaciones que nacen y que se empiezan a devengar como los alimentos. Ahora, doctor, en caso de que, por ejemplo, el menor ya ingrese a la universidad, sea una universidad privada, los gastos incrementen, ¿no?, en relación al tema del colegio, ¿hay forma de hacer una solicitud de incremento de alimentos o se queda tal cual se ha pactado en un inicio? Sí, por eso mencionaba de que también el Código establece la regulación a través de varias formas, la extinción, la exoneración y también el prorrateo de alimentos. Estas tres figuras nos permiten que una situación de hecho ya creada por un acta de conciliación o por una sentencia, con un criterio razonable, ¿no? Por ejemplo, si ayer a salir la sentencia, mañana no va a plantear pues la modificación de la sentencia. Normalmente establece un mínimo de 1 año, 2, pero eso depende de las circunstancias. Cuando digo circunstancias, hoy día era gerente, mañana me despidieron lamentablemente, entonces cambia mi situación. O al revés, ¿no? No estoy estudiando, ingreso a un centro de estudio superior y la exigencia es mayor. No olvidemos que tanto la exoneración, o sea que se exonere ya de la pensión, la regulación o el prorrateo, cuando se trata de la concurrencia de varias personas que necesitan la misma prestación del mismo obligado, en esos casos el juez tiene que moderadamente regular dentro de lo que ya conocemos que es el máximo del 60% en caso de que tenga ingresos por planilla y con criterio, tomando en cuenta el ingreso mínimo vital cuando no tengan estos ingresos, pero siempre va a fijar una pensión. Entonces, sí es modificable, entiéndase, en función a esta situación de posibilidad y necesidad y también por la edad de la persona que va afectando la prestación. Perfecto, doctor. Nos van llegando ya las consultas a nuestra línea WhatsApp y dice: buenos días, doctor, mi sobrino vive conmigo, su papá no le pasa ni un sol, él ya va a cumplir 18 años, ¿qué puedo hacer? Bueno, en este caso tenemos una situación tenemos que analizar primero la tutela, la tenencia del menor, ¿no? Habría que preguntarnos el otro progenitor dónde está, pero es el progenitor llamado a hacer la obligación de alimentos. ¿Puedo decir antes que cumpla los 18 años? Sí, porque es necesario, porque tiene una condición de vulnerabilidad al ser menor de edad. Pero eso va a depender mucho de que los llamados a la obligación, legitimados llamamos nosotros, son los padres, los progenitores o las personas que están a cargo del menor. Por ejemplo, puede ser el caso que la señora está como tutora o algo así, curadora, o en su caso tiene el carácter de custodio, no sé. Tantas figuras que hay en las figuras de familia que pueden derivarse hasta del abandono del menor. Entonces son ellos los llamados, pero lo natural es que sean los progenitores que están a cargo del niño quien reemplace a la otra parte para que preste la prestación alimenticia. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta. Dice: buenos días, la amiga de mi esposa tiene 5 hijos y el padre de sus hijos la abandonó como 10 años, no le ayuda en nada. Primero tendría que tener la tenencia y luego proceder con la pensión de alimentos. Por favor, orientación, ¿qué se debe hacer con la pensión de alimentos? Muy bien, dejaremos de lado que es la amiga. La amiga lo cierto es que tenemos una relación
filial, puedo presumir porque no sabemos si está casado o no, pero al margen de ello los alimentos se deben dar siempre y cuando establezcan el vínculo filial y dos, que se evalúe la relación tenencia y necesidad de legitimidad para pedir alimentos. Me explico. Si el niño no está a mi cargo, no podría pedir los alimentos porque no está a cargo mío, pero si está a mi cargo, directamente yo tengo que ejercer el derecho en nombre de ellos. Reitero, el tema de la filiación, el tema de la tenencia, guardan relación para efecto de decidir qué criterios, si debo o puedo iniciar una demanda de alimentos. Pero que debe hacerla, creo que debe hacerla. Y mi amiga le recomiendo que vaya de repente a una asesoría legal gratuita del lugar donde se encuentre, o en su caso una DEMUNA, que también le pueden orientar adecuadamente. Perfecto, perfecto, doctor. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, una pregunta para el abogado. ¿Hasta qué edad de los hijos se pasa alimentos? Los hijos sanos y terminaron la universidad. Voy a usar el término sanos, ¿vale? El término sanos porque hace un rato dije que excepcionalmente más con de 28, alguna incapacidad, ¿no? Cuando hay discapacidad personal y todo ello, tanto física como intelectual, y ojo, siempre para lo estrictamente necesario, no es como digo, bueno, pásame para pasear, no. En el caso de menores de edad hasta los 18 y de 18 hasta 28, que es lo que establece el Código Civil. Sin embargo, esto siempre va a estar regulado. Lo que ocurre a veces también es de que cumplen 18 y dejan de pasar, o cumplen los 28 y no han terminado los estudios y dejan de pasar. No olviden que, no confundir, mientras esté vigente la sentencia o la conciliación, se debe seguir pasando alimentos. No es de que dicen, bueno, 28 ya no me cobra y pasan 10 años y aparece y dice, reclamo los 10 años que me debes. Oye, pero ya tienes 38. Sí, pero no se ha cancelado la obligación. Hay que cancelarla la obligación. Por eso existe la figura, dije, de la exoneración, el prorrateo o la extinción de la obligación alimenticia. Entonces, así como se inició, hay que darle término. Entonces, no confiarse que la edad cronológica automáticamente pone fin a la obligación. Lo que pone fin a la obligación es que la obligación que nació de la conciliación o de la sentencia sea extinguida o sea exonerada a través de los mecanismos legales que le dieron origen. En otras palabras, hacer un proceso de exoneración para decir, señor, ya cumplió 18, 28, no está estudiando, no tiene estudios satisfactorios, 28 no tiene discapacidad intelectual ni física, por lo tanto debe exonerarse. Y en ese momento recién sale la resolución que exonera totalmente hacia adelante, hacia el futuro. Perfecto, perfecto, doctor. Vamos con las siguientes consultas. Dice la siguiente: doctor, ya cumplí la mayoría de edad. A la fecha mi madre está pidiendo ejecución de conciliación. ¿Debo hacer mi propia demanda para que me siga pasando mi padre? La ejecución de conciliación podría ser que la mamá ya lo inició. Si es así, mi estimada amiga, usted continúa, se apersona al proceso donde se esté haciendo la ejecución del acta y reemplaza a la mamita y continúan adelante pidiendo la ejecución. No hay ningún problema. Pero si no se ha cumplido, usted puede iniciar un proceso por sí sola, como decimos, por sí misma, para que se cumpla el acta de conciliación. Perfecto, perfecto, doctor. Vamos con la siguiente consulta. Buenos días. El padre está dando el 90% de su sueldo porque en conciliación lo dictó así. Ahora los dos padres trabajan. ¿Cuánto debe dar ahora el papá? Bien, pues es una situación sui generis. Normalmente el 90% no está limitado. Mire usted, hay dos posibilidades de que ha habido un mal conteo de repente, o ¿qué ha pasado? Mire, que yo concilio con A, le doy 30, otro A con 30 y otro con B 30 y C con 30, o sea, 3 compromisos, 3 obligaciones. Y sumándolo suman 90, pero cuidado, el empleador no puede descontar el 90. Entonces, ¿qué hace? Solo descuenta hasta donde llega al 60%. Es un tema de ejecución, pero hay que hablar claro que no se puede pasar alimentos, ni se puede obligar, ni se puede exigir, ni voluntariamente que sea más del 60%, porque estaríamos desprotegiendo al propio obligado. Claro, con 10% ¿qué hace? Entonces, esa es una figura, que ha habido un defecto, voy a usar el término, al momento de fijar pensiones por separado, porque en una sola acta dudo mucho que un conciliador que tiene la obligación de velar por la legalidad del acuerdo pueda haber aprobado un 90%. La otra figura puede ser, y es un poquito saliéndome del tema estrictamente legal o positivo, que haya una simulación de acuerdo.
y esa situación ya tiene particularidades. Puede ser materia de una denuncia penal por simulación de obligación. Hay mucho cuidado, no hay que estar simulando obligaciones, mucho menos en la proporción que nos plantea la amiga o la persona que nos ha consultado, pero sería bueno que lo analicen bien, porque podría incurrir en las dos figuras: un exceso, un defecto en el prorrateo en regulación, o una simulación con objetivo de evadir obligaciones de terceros, y eso ya genera un ámbito penal que puede ser interpretado como omisión a la asistencia familiar por simulación de obligaciones. Perfecto, doctor, gracias. Vamos con la siguiente consulta. Un tema que ha generado muchas consultas ahí en el público. Gracias por escribirnos. Dice: buen día, ¿qué hacer si llegó a la mayoría de edad, estudia en universidad y si hay sentencia que sí cumple con los pagos, pero el papá todos los bienes los ha vendido a sus hijos mayores y solo tiene a su cargo otro hijo estudiante en la universidad al igual que el mío? El papá se jubila este año en el magisterio. No soy casada con él. Gracias por la respuesta. Hay tres respuestas, estimada amiga. Primero, el niño que ya tiene sentencia, está estudiando y no está pagando, simplemente lo que tiene que hacer es la liquidación. Ahora, que no tenga bienes con qué garantizar el pago o, en su defecto, pueda cesar, eso no impide que se siga liquidando la pensión fijada y al final se requiere el pago y pueda devenir en una demanda o una denuncia por omisión de asistencia familiar. O sea, vaya al ámbito penal. Y allí sí le van a pedir que cumpla. Segunda situación es de que el caso de jubilación, necesariamente lo que tiene que hacer es, corresponde el embargo, ¿no? Se llama embargo para futura ejecución forzada, de que embargue los beneficios sociales que le pueda corresponder después de la jubilación, de tal manera que con eso garantice los alimentos que estén devengados y de ahí pueda irse descontando. Y la tercera situación, en caso de que haya una simulación de ocultamiento de bienes para efecto de evadir la persecución, también, vuelvo a decir, de devengados alimenticios que en general cualquier obligación, existen figuras legales que permiten la ineficacia de estas transferencias o estas simulaciones, siempre y cuando se hayan presentado. Eso sería bueno que lo evalúen a profundidad el especialista que esté cerca de usted, para que efecto de que se pueda plantear de repente la anulabilidad o ineficacia de estas transferencias, si es que esto es cierto. Cuidado, en ámbito de alimentos hay todavía dudas, hay dos criterios: si debe priorizarse la persecución por alimentos o el crédito, la titularidad. En cambio, en caso de obligaciones laborales, es indiscutible. Así vendan una casa, se sigue persiguiendo la casa como fuente de cumplimiento de una obligación laboral, porque así lo estableció la Constitución. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente consulta. Dice: mis hijos fuera del matrimonio ya cumplieron 28 años, incluso trabajan. ¿Cómo debo hacer para el corte de alimentos, teniendo en consideración que hoy soy una persona de 70 años con enfermedades crónicas? Como lo dije, estimado amigo, no solo por la edad, sino también por la situación que usted acaba de escribir, hay que iniciar la exoneración de alimentos. Es un proceso inverso, contrario a la prestación, donde yo sustento lo que usted acaba de decir: soy persona mayor, cesante, en fin, y ya mis hijos ya no tienen necesidad, entonces inicio el proceso de exoneración de alimentos. Perfecto, entonces ya lo saben, hacer ese proceso. Vamos con la siguiente consulta. Dice: buen día, por favor, mi hijo tiene 20 años y estudia, a su papá no le pasa manutención porque ya es mayor de edad, ¿qué puedo hacer? Iniciar un proceso de alimentos si no hubo, pero ya no ella, ¿no? Tiene que ser el propio joven de 20 años el que inicie el proceso y sustente que está estudiando, todavía está en capacidad de formación laboral, profesional, y por lo tanto hay un estado de necesidad para poder subsistir en el futuro. Eso lo argumenta en su demanda, acredita con los documentos correspondientes y se iniciará un proceso sumarísimo donde seguro el papá va a argumentar sus propios criterios de defensa y al final un juez va a decidirlo. Perfecto, doctor. La siguiente consulta dice: buenos días, una consulta. Se realizó el proceso de filiación y aún no actualicé el DNI de mi niña de 4 años. ¿Es obligatorio? Estoy en proceso de alimentos. Normalmente es una pregunta muy interesante. A raíz de la ley de filiación se estableció que cuando una persona no reconoce a un descendiente, hablando genéticamente, biológicamente, entonces se establece la filiación legal. La ley le impone la filiación. Pero paralelo a este proceso de filiación está el proceso
de alimentos. Entonces, debe haberse dado ya una medida cautelar, o si no hay que solicitarla, y la continuación del proceso de filiación es la de alimentos, y en el mismo proceso se discuten las dos pretensiones, o sea, los dos reclamos, por usar el término. Entonces, amigo, lo que tiene que hacer es verificar bien con la persona que está llevando el proceso de filiación para que en el mismo proceso exija la prestación o la medida cautelar de asignación provisional de pensión alimenticia. Perfecto, perfecto, mi querido doctor. Y vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, doctor. Tengo una conciliación con el padre de mi hijo, la cual no cumple. Los abogados me piden la dirección de donde vive, pero no tengo nada, ni dónde trabaja. ¿Es necesario para hacer el incumplimiento de la conciliación? Bueno, en el sistema procesal es razonable que muchas veces toda demanda tenga que ser notificada al obligado, al emplazado, y eso exige que sea ubicado en un domicilio correspondiente, no solo en alimentos, en todo proceso. Con esta regla general, ¿cuál es la situación concreta? Si bien es cierto, no se le puede ubicar, hay 3 vías para que pueda ya objetivizar el emplazamiento. Primero, hacer la búsqueda en RENIEC. Todo ciudadano tiene inscrito en RENIEC. Y hay una ley, la ley especial, no solamente la ley orgánica del Registro Nacional de Estado Civil y Estado Civil, RENIEC, sino también establece que el ciudadano tiene el deber de actualizar su domicilio, y si no lo hace, se presume que el domicilio que aparece en la RENIEC es el que tiene vigente para cualquier emplazamiento, cuando no se tiene el domicilio. Sin embargo, muchas veces también se agrega un plus en el sentido de la tutela jurisdiccional efectiva, tratando de que cómo garantizo que realmente viva ahí, porque hay una situación de informalidad, no todos tienen al día el RENIEC, pero surte efectos legales, cuidado. O sea, basta que se emplace en el domicilio donde esté señalado en la RENIEC, ya tiene eficacia legal. Sin embargo, si se quiere adicionar seguridad, lo que se hace es normalmente emplazar en el domicilio de la familia, porque se presume que los familiares son los directamente, se comunican directamente con la persona obligada, y en su caso ellos que digan dónde vive. Y si aún así existe incertidumbre o duda sobre el lugar de emplazamiento, normalmente recurrimos a los edictos judiciales, ¿no? Que se publican y se nombra un curador procesal, ojo, un abogado que va a reemplazarlo hasta que aparezca, y lo que el curador valide, actúe, que va a traer en defensa de ese interés de la persona incierta, ese curador, lo que surja de ese debate va a tener eficacia contra el obligado. Salvo que sea una situación, ya me quiero salir del tema de obligaciones, salvo que sea una situación, una persona que realmente se encuentre en un estado de desaparición, ausencia, y que vaya prolongándose por 2, 10 años, y en todo caso ya se declara la muerte presunta, que es un caso muy excepcional que también en el Perú ocurre, ¿no? Que hay personas que efectivamente desaparecen, no evaden, no estoy hablando de los que evaden, sino los que hay una alta estadística también de personas desaparecidas o ausentes que por circunstancias que se desconocen no se sabe su paradero, y muchas veces en estos casos ya estamos hablando de una situación diferente, ¿no? Así es, doctor. Y vamos con la última consulta. Dice, buen día, por favor. Para la exoneración de alimentos, ¿dónde se hace el proceso? Porque ahora vivo aquí y el proceso de conciliación fue en provincia alejada, en otra región. Los hijos tienen 27 y 31 años, cada uno con hijas, y ya trabajan. Gracias. Normalmente en reglas de la competencia territorial, que es lo que nos está preguntando el amigo, rige el siguiente principio. El emplazado siempre debe ser, el juez de emplazamiento siempre tiene que ser el juez donde domicilia el futuro emplazado. O sea, si yo vivo en Lima y voy a demandar exoneración de alimentos de alguien que vive en Arequipa, entonces tengo que hacerlo en Arequipa. Sin embargo, hay una regla especial en alimentos. Se dice que el juez que conoció de los alimentos originales debe ser el mismo juez que conozca de la exoneración o de la extinción de la obligación o el prorrateo. Pero cuando surge la diversidad del domicilio, porque han surgido que se han dispersado los alimentistas, entonces la norma establece que en cualquier lugar del domicilio de los llamados a ser emplazados, si uno vive en Tacna, Cusco, Puno, en cualquiera de estos 3 lugares. En todo caso, las reglas de la competencia competencia territorial, deben asegurar que el emplazado tenga acceso a la demanda para que pueda ser
pueda contestarla adecuadamente. Yo vivo en Tumbes y voy a pasarlo, vive en Piura, no voy a hacerlo en Tumbes porque él va a tener que viajar hasta Tumbes para defenderse. La lógica es que yo lo haga en Piura, pese a que yo vivo en Tumbes, en Tacna, perdón. Entonces, la idea es de que esté cerca del lugar donde va a ejercer su defensa. Pero hay reglas especiales y que no quiero enredarme ni enredarlos, en el sentido que hay domicilios especiales que uno puede haber señalado. Me explico. Muchas veces en las relaciones contractuales, sobre todo contractuales, no tanto de alimentos, se establece, en caso de cualquier duda me emplazarán en tal lugar. Entonces, desde ese momento ya se señala un domicilio especial. Se rige la regla y se señala donde se había establecido. Pero si no se tiene esa cláusula, no existe, hay que seguir las reglas que he mencionado por el lugar de la residencia, por el lugar donde va a ser emplazado y finalmente, si son varios concurrentes en la obligación, en cualquiera de estos domicilios. Son reglas del proceso que lo manejan los señores abogados, que no dudo que va a consultar la persona para que vea la situación concreta y determine lo más adecuado. Perfecto, doctor. Gracias por dar respuesta a las consultas. Gracias a todo el público que ha estado al pendiente y esperemos haberlos ayudado. Estoy segura que sí. Mi querido doctor, recomendaciones finales del tema. En temas de alimentos de mayores, muchas veces tenemos que poner en juego la comprensión del padre o el progenitor, el obligado o la obligada, de que los hijos mayores de edad siempre siguen necesitando apoyo. Entonces ya no que se vea como una obligación, ¿no? Que espera que sea la ley la que lo determine, que no haya relación. Ya estamos hablando de personas mayores, ¿no? Entonces ya es una relación, miren ustedes, de reciprocidad futura. Yo te ayudo hoy día lo que pueda y mañana tú me vas a ayudar cuando yo decline mis fuerzas, mis capacidades. Entonces hay que verlo desde esa naturaleza. Es una inversión familiar, social que deben hacer de aquí, no de la ley, no del juez, ¿no? Entonces esa primera conclusión. Y la segunda, en caso que sea inevitable que tenga que regirse a ellos, establecer lo que hemos tratado el día de hoy y siempre hacerlo de buena fe porque tarde o temprano criamos unos hijos que mañana van a ser también padres. Y hay que dar el ejemplo. Está bien, separaciones, conflictos, necesidades, imposibilidades, pero hay que tratar de cumplir de la mejor manera. Totalmente de acuerdo, mi querido doctor. Y finalmente, para aquellas personas que necesiten ya asesoría legal personalizada, ¿dónde podemos ubicarlo? Por el WhatsApp en el 95-958-1961, en Arequipa, en Santa Marta, 304, oficina 205, segundo piso, Galería Santa Marta. Gracias, doctor. Magazine. De parte de No Día Magazine, ya saben, vayan a hacer sus consultas. Que tengan una maravillosa mañana. También en Fiorelita, amigos también. Gracias por su compañía y bueno, de esta manera culminamos nuestro segmento legal del día. Junto al doctor José Cárdenas Chamaná, gracias a todos ustedes por escribirnos y estar al pendiente del programa. Nos vamos a la pausa. Esto es No Día Magazine, volvemos con...